Estamos en el capítulo 5, finalizando ya el capítulo 5, y voy a retomar algunas de las cosas que hicimos en la semana pasada o que tomamos de la semana pasada, y quiero que leamos desde el versículo 9, donde dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Agradecemos en esta mañana, Señor, tu palabra, la cual nos exhorta, nos consuela, nos anima, pero también nos corrige. Y en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo traiga revelación e iluminación a nuestros corazones, para que podamos entender el mensaje que tú has querido comunicarnos. Es gracia que pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando hablamos la semana pasada de la reconciliación, dijimos que fuimos reconciliados con Dios para ser librados de la ira venidera. Un mensaje que no es muy popular en el día de hoy es este mensaje acerca de la ira de Dios. Pero tenemos que recordar que la Biblia habla de lo que se conoce como un justo castigo para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio, aquellos que no creyeron al mensaje que les fue anunciado. Hay un pasaje que conecta con esto del rechazo del amor de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, y yo voy a leer un poquitito este texto porque creo que es muy importante, porque son palabras que tenemos que recordar, porque son palabras que dijo Jesús. Y en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la salvación, Juan registra, entre otras cosas, que todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador son salvos, ¿verdad? Y vienen a conocer del Salvador por la gracia de Dios. Y dice la Escritura en Juan capítulo 1, que a todos los que reciben a Jesús y a los que creen en su nombre, a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es importante que entendamos esta verdad, porque cuando rechazamos a Jesús, estamos rechazando la salvación, porque es el único camino, la única verdad, la única vida. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Luego, en el capítulo 3, cuando tiene su encuentro con Nicodemo, dice en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oiga lo que dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que una persona se condena porque no cree en Jesús, en el Salvador del mundo. Y Juan, al final de este capítulo, dice en el versículo 36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice después, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso que esta ira de Dios es una ira justa, porque está hablando de que toda persona que tiene la oportunidad de creer en el Evangelio de Cristo, de creer en la gracia del Señor para salvarse, tiene, oiga bien, la bendición, el regalo de Dios de ser reconciliado con Él. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí en Romanos capítulo 5. Porque siendo enemigos, dice el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el versículo 9, la parte final dice, por él seremos salvos de la ira. O sea, somos salvos de la ira. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, por su vida, por su sangre, seremos salvos por su vida. Ahora, luego en el versículo 11, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solamente hemos recibido la reconciliación, también se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo.
como que si Dios rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Ahora, Pablo va a introducir un tema muy interesante, que es una analogía con un antetipo que existe entre Adán y Eva. Cuando hablamos de un antetipo, estamos hablando de algo que parece contrario, ¿verdad? Y él va a presentar aquí un antetipo entre Adán y Jesús. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Ahora bien, sin embargo, escuche esto porque lo vamos a aclarar. Antes de la ley, ¿cuál ley? La ley que Dios había dado, ¿dónde? En el monte Sinaí a través de Moisés, ¿verdad? Sin embargo, dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, no obstante, dice Pablo aquí, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Noten bien aquí un detalle bien importante. Aquí se nos habla de los que pecaron, pero que dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Cuando la Biblia menciona la palabra transgresión, se está refiriendo a transgredir la ley. Ahora, Pablo dice que todavía la ley no había sido dada. Bueno, no había sido dada en la forma como nosotros la conocemos. Pero en cierta medida ya Dios había entrado en una relación de pacto con Adán. ¿Cómo lo sé? Porque Dios le dijo a Adán, le dijo estas palabras, le dio un mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir esto? Aquí había un pacto, una relación de pacto entre Adán y Dios. Y ese pacto implicaba obediencia. Quiere decir que si Adán desobedecía el mandamiento de Dios, iba a transgredir el pacto, iba a faltarle a la ley del pacto. Así que no era la ley como la conocimos en el Sinaí, pero era en cierta medida un pacto con Dios y Adán que implicaba obediencia. Y si esa obediencia no se daba, vendría la consecuencia. Y todos sabemos cuál fue la consecuencia. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, pero el don no fue, en este caso, como la transgresión. Porque si por la transgresión, estoy leyendo el versículo 15, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué está tratando de comunicar Pablo aquí? Que Adán era el representante de toda la humanidad. Y ese representante de la humanidad era como en cierta medida un representante federal. Hablaba de gobierno. Hablaba de una persona que se le había entregado la mayordomía de la creación que Dios había puesto bajo sus pies. Dios le había dicho, multiplícate, llena la tierra, gobierna la tierra para tu provecho. Esas eran bendiciones que Dios le estaba dando al hombre, pero también eran responsabilidades que el hombre tenía que asumir. El hombre fue colocado en el huerto para trabajar en el huerto. Quiere decir que Dios tenía un propósito con Adán, pero ese propósito se dañó como consecuencia de la desobediencia por el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Como él era el representante de toda la humanidad, al él pecar, nosotros estábamos dentro de él. Y por eso todos nosotros también morimos juntamente con aquel primer hombre que pecó, con Adán. Pero así como fue lo que le sucedió a Adán, sin embargo, ya Dios tenía en mente, antes de la creación del mundo, el que había de venir, el postrer Adán. Ya el Señor tenía en su plan otro que vendría, que tomaría el lugar nuestro y que también sería representante federal de un nuevo orden, de una nueva creación. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice el versículo siguiente, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio
vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más ahora reinarán en vida. Oiga bien esto, por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia. Y aquí se nos aclara cuál es el don. ¿Y el don de qué? De la justicia. Cuando dice que con el don no sucede igual que con aquel que pecó, porque toda la consecuencia del pecado del ser humano vino por el pecado de uno solo. No obstante, reinó la muerte hasta el día de Moisés, y de allí en adelante los hombres siguieron pecando, faltando a la ley de Dios. Nadie se justificó por medio de la ley, pero entonces Dios envió otro Adán. ¿Me están siguiendo? Otro Adán, que en ese Adán él traería la justicia. ¿Por qué? Porque este Adán no haría lo que hizo el primero. Este Adán viviría en perfecta obediencia desde su nacimiento hasta su muerte, lo cual pudo hacer posible que la justicia de Dios se pudiese cumplir. El único que cumplió la justicia de Dios se llama Jesús. Y por esa justicia, Él como representante, como el postrer Adán, como el último Adán que había de venir, en Él nosotros fuimos justificados. Así que por la obediencia de ese Adán que es Jesús, obtenemos nosotros también la justicia que viene de parte de Dios. Así como en nuestro primer hombre Adán obtuvimos, ¿cuál fue? Nuestra naturaleza pecaminosa, y obtuvimos el pecado que nos trajo como consecuencia la muerte. Ahora por este postrer Adán, el último Adán, ahora el Señor nos trae por su obediencia la justicia divina y también la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Este es el mensaje central que hace Pablo aquí en la comparación, en la tipología que hay entre Jesús y Adán. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, la desobediencia de Adán te constituyó a ti pecador, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos, ustedes y yo, seremos constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó la gracia, para que así, oiga bien, para que así o de la misma manera como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor nuestro. Ahora, ¿qué vamos a decir después de esto? Pablo comienza a hacer un argumento. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Recuerden ustedes que ya Pablo había dicho anteriormente que a él se le acusaba de decir que hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo había dicho? Pues aquí vuelve nuevamente a tocar el argumento y dice que vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. No, hermano, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dile al que está a tu lado, si tú estás en Cristo, has muerto con Él. Por lo tanto, has muerto al pecado. Gloria al Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerden ustedes cuál es la palabra que usa Pablo allí para bautismo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra bautismo allí? Inmersión, sumergir. Lo que podríamos decir literalmente es, ¿o no saben que todos los que han sido sumergidos en Cristo Jesús han sido sumergidos en su muerte? O sea, tú y yo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir, fuimos sepultados juntamente con Cristo, pero no nos quedamos allí. Fuimos también resucitados con Cristo. ¿Para qué? Para comenzar a caminar en una vida nueva. Gloria al nombre de Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, oiga bien, que nuestro viejo hombre fue, tiempo pasado, crucificado juntamente con Él. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no hay razón por la cual tú y yo tengamos que seguir pecando. No hay razón por la cual el pecado siga reinando en nuestra vida. Porque nosotros tenemos la vida del resucitado dentro de nosotros, hermanos. Dice la Escritura, porque el que ha muerto, versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, hermanos. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, murió al pecado. ¿Cuántas veces murió? Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y cómo vive para Dios? Eternamente, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Así también vosotros, considérense, hermanos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí va a continuar el argumento. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias o deseos carnales, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora Pablo comienza a hacer otra pregunta, continúa el argumento, y él dice ahora, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Tampoco podemos seguir pecando, aunque ya no estamos bajo la ley. ¿No saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y viniendo a ser libres del pecado, se han constituido ahora en siervos de la justicia. Les hablo como humano, porque por mi humana debilidad, que así como ustedes para iniquidad presentaban sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora de la misma manera, para santificación, presenten sus cuerpos para servir a la justicia. Porque cuando antes ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero les pregunto, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, mis amados hermanos, habéis sido libertados del pecado y han sido hechos esclavos de Dios. Y tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No voy a tocar ampliamente el capítulo 7 hoy, simplemente voy a dar un pequeño resumen, porque ya esto yo lo expliqué en cierta oportunidad a la iglesia. Lo que sí quiero dejar claro es que si después que usted ha conocido todo esto, el mensaje de la gracia de Dios, el que usted ha sido justificado por la obediencia de Cristo, de que a usted se le ha implantado la naturaleza divina, de que a usted se le ha dado el poder del Espíritu Santo, y aún después de todo este conocimiento, usted quiere colocarse bajo la ley, tratando de vivir bajo la ley, entonces usted se está cayendo de la gracia de Dios. Porque Pablo lo ha dejado muy claro, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5, él ha dejado claramente establecido que ningún ser humano podrá ser justificado por la ley. Ninguno. Solamente uno la pudo cumplir completamente y se llama Jesús. Ahora, ¿cómo usted sabe que ha sido libre de la ley? Pablo argumenta aquí en el capítulo 7 y dice esta pregunta. ¿Acaso ustedes, hermanos, ignoran, les hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué pasa con ella? Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley y mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, nosotros éramos la esposa de esa ley, de ese marido. ¿Y qué le pasó al marido? Se murió. Y ahora yo, la mujer de ese marido, quedo libre para volverme a casar. Voy a elegir casarme con un marido que solo me mostraba que yo era malo, que yo no servía para nada, que era un pecador, que estaba perdido. ¿Voy a volverme a casar con él? No, eso sería entonces masoquismo. ¿Verdad que sí? No, yo me voy a casar con otro que me trate bien. ¿Verdad que sí? ¿O no? Mire, una mujer, póngalo, ilústrelo claramente como una esposa. Imagínese que esa mujer vivió con un marido que era hostigador, que la golpeaba todos los días, que la maltrataba y todo, y después se le muere el marido. ¿Qué va a decir ella? Gloria a Dios. Como que no le gustó, le gustó la cosa, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, mire hermano, y si es al revés igual, esto es para los dos lados, ¿ok? Ahora escúcheme. Ahora ella es libre. Yo creo que si esa mujer es bien inteligente, va a pensar 2 veces con quién se va a volver a casar. ¿Verdad que sí? Sí, tiene que pensarlo bien. Entonces, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos liberó de la ley, de ese marido que era terrible, que nos condenaba, que nos acusaba. Y ahora le pertenecemos a otro que se llama Jesús, que es toda gracia, que es todo amor, que te considera, que te ama tal como es, como les decía la semana pasada, que muestra su amor para contigo en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Ese es el amor del Señor, un Dios que nos ama incondicionalmente. Así que no vamos a seguir sujetos a esta condición de ley. Somos libres de la ley. Y si no, lea el capítulo completo. Yo no lo voy a leer ahora porque le tengo buenas noticias. Voy a pasar al 8 porque la próxima semana nuestro hermano Leonel continuará con los capítulos 9 al 11. Ahora escuche esto. Llegamos al capítulo 8 y con esto voy a finalizar el mensaje de hoy. Mire cómo lo voy a decir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se lo voy a volver a repetir. Lo va a repetir usted conmigo así, pero con la misma expresión mía. A ver, vamos a repetirlo otra vez. Otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey Jesús. Y la razón, mire lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, oiga bien, Pablo lo establece claramente, para la ley era imposible que tú y yo pudiéramos ser justificados. ¿Por qué era imposible? ¿Por qué era imposible? Contéstenme. Porque nosotros no podíamos cumplirla, hermano. Era imposible por eso. Era imposible porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Esto quiere decir que Dios lo hizo no por medio de la ley, sino por la obediencia de Cristo a esa ley que antes nosotros nos condenaba. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley, fíjese bien que aquí no dice las obras de la ley, dice la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley?
¿Quién es la justicia de la ley? Jesús. Para que esa justicia se pudiera cumplir en mí, que ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, aquí usted va a saber quiénes son los de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, mis amados hermanos, ya no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, hermanos, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, aleluya, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, aleluya. Y ya ustedes no han recibido, hermano, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, que quiere decir Papito Dios. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mire qué bello lo que viene ahora. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Quiere decir que si yo vengo a ser ahora un coheredero con Cristo, heredero de Dios, quiere decir que Dios es mi Padre y Jesús es mi hermano, porque yo soy coheredero con Él, de la misma herencia. Por eso Jesús decía, Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén, para que vean la gloria que me has dado. Aleluya. ¡Qué bello! Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. ¿Cuántos van a estar con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo por la eternidad? Aleluya. Bueno, hermano, pero el mensaje cambia aquí un poquito de tono. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que en el mundo tendremos aflicciones. Que ese mensaje que dicen por allí, pare de sufrir, usted no tiene problema, tú estás bien. Todo ese mensaje es un mensaje de mentira. Porque Dios sí nos llamó a sufrir juntamente con Cristo, a padecer juntamente con Él, a experimentar las mismas aflicciones que vivió Jesús en su cuerpo, con la gran diferencia de que no experimentamos la misma muerte que Él. Que esa sí es una gran diferencia. Pero las aflicciones del tiempo presente, aleluya, no son comparables, hermano, con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y déjeme decirle que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque esta creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta creación está gimiendo, hermano, como con dolores de parto, toda la aflicción que le ha ocasionado el pecado a la creación.
Dice que gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella. Dice que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu, el adelanto que Dios nos ha dado en su Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si tú lo estás viendo, no necesitas esperarlo. La esperanza es algo que tú estás aguardando, que un día se va a manifestar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, hermanos, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Qué bueno saber que el Espíritu Santo que mora dentro de ti puede interceder a través de ti e interceder conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, hermano, mire cómo este plan de Dios es tan maravilloso. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí nuevamente ratifica que tú y yo somos hermanos de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, dígalo, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Así que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como le está pasando a muchos de nuestros hermanos en el Medio Oriente que les cortan la cabeza por seguir a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dios bendiga su santa y divina palabra, mis amados hermanos. Tenemos un Dios que nos ama, que nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo Jesús en rescate de nosotros. Qué privilegio tenemos, hermanos, en estos pasajes de la Escritura que hemos leído hoy. Dios nos ha dado vida, reconciliación, somos más que vencedores y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar en pie, iglesia, vamos a orar a Dios y darle gracias por su palabra en esta mañana. Amante Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te agradecemos por tus cuidados, te agradecemos por tu amor. Señor, en este momento oramos, no solamente por los que están aquí presentes, sino aún por todos aquellos que nos escuchan a través del internet. Pedimos, Señor, que tu gracia les alcance, que tu amor los transforme, que vengan a ti, Señor, el autor de la vida, con una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de que somos pecadores y que solamente por tu gracia podemos ser salvos. En esta hora, Señor, te damos las gracias por tu sacrificio
perfecto en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por tu obediencia, por haber venido a esta tierra, por haberte dispuesto, Señor, a venir desde la eternidad. Nunca habías abandonado tu gloria, pero estuviste dispuesto a encarnarte, a nacer. Y justamente cuando nos acercamos a esta gran celebración de tu nacimiento, queremos agradecerte, Jesús, porque si no hubieses nacido, no hubieses podido dar tu vida por nosotros. Así que no podemos separar tu nacimiento de tu muerte. Y al igual celebramos hoy tanto tu nacimiento como tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por tu amor eterno. Bendecimos cada familia, cada persona que nos está escuchando hoy. Que tu gracia le acompañe, que tu paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.